gusto encontrarnos por aquí de nuevo. Mi nombre es Enrique Rodal. Y les doy la bienvenida a las alumnas y alumnos de lengua materna de segundo grado de secundaria. Antes de iniciar, les recuerdo que debemos seguir cuidándonos, lavando frecuentemente nuestras manos con agua y abundante jabón, usando el cubrebocas adecuadamente de forma que proteja nariz y boca. Y guardar y pedir la sana distancia. La salud es lo primero. Además, ¿ya hicieron algo de ejercicio? Recuerden que mente sana en cuerpo sano. Soy el profesor Fernando Santamaría Gutiérrez y efectivamente es un gusto encontrarnos por aquí en una sesión más de Lengua Materna 2. Hoy hablaremos sobre esta regla aquí y esta otra allá. Con esto nos referimos a interpretar y clasificar reglas. Eso suena muy importante, profesor, pues conocer, entender y acatar las reglas es el primer requisito para disfrutar cualquier actividad que desarrollemos en conjunto. ¿Listas y listos? Muy bien, iniciemos. El aprendizaje de esta sesión es explora y escribe reglamentos de diversas actividades deportivas. El propósito es interpretar y clasificar reglas sobre actividades deportivas. Así, podremos saber más acerca de cómo se estructuran los reglamentos de actividades deportivas. Los materiales que van a necesitar para esta sesión son su siempre confiable cuaderno y lápiz o bolígrafo para que puedan tomar notas. También podría ayudarles a tener a la mano su libro de texto. Recuerden que todo lo que vean es para reforzar su conocimiento, así que les recomiendo llevar un registro de las dudas, inquietudes o dificultades que surgen al resolver los planteamientos, pues muchas de estas las podrán resolver al momento de consultar su libro de texto y revisar sus apuntes. Oiga, profesor, cuando habla de identificar y clasificar reglas, ¿se refiere también a las actividades deportivas? Sí, claro. De hecho, nos vamos a centrar en este tema durante esta sesión. ¿Por qué lo preguntas? Bueno, porque yo tengo un equipo de voleibol con unos amigos y bueno, Eso está muy bien, porque además de hacer actividad física, realizan una actividad en equipo. Pero, ¿por qué lo mencionas? ¿Tienen algún problema con las reglas? Pues un poco. Digamos que sabemos que antes de jugar hay que hacer los equipos, colocarse en las posiciones y jugar. Y también sabemos cómo se marcan los puntos, pero eso es todo. Por lo que dices, me suena a que las reglas se siguen conforme se desarrolla el juego, de acuerdo con lo que cada uno recuerda. Y de vez en cuando pueden presentarse situaciones de conflicto, si es que no tienen claras las reglas. ¿Pasa algo así? Sí, profesor, exactamente. De pronto resulta que alguien estaba mal parado al momento de sacar, o la pelota bota fuera de la cancha y no sabemos bien a quién marcarle la falta. Mis amigas y amigos han llegado a enojarse y eso le quita todo el chiste al juego. Claro, si las reglas no se conocen bien, pueden darse situaciones de tensión o incertidumbre. Para evitarlo, te invito a que pongas atención a la sesión y después compartas tus aprendizajes con las y los integrantes de tu equipo. Para iniciar, veamos las siguientes imágenes y reflexionemos sobre sus reglas. Este es básquetbol, profesor. Y a la derecha se ve un equipo de atletas paralímpicos. ¿Lo has jugado alguna vez? ¿Conoces sus reglas? Solo las más básicas, profesor, porque lo jugaba en el patio de la escuela. Pero no era nada formal. Bien, les invito a que analicemos las reglas de un simpático reglamento de baloncesto, editado por la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, la CONADE. El equipo está formado por 12 jugadores, 5 en la cancha y 7 suplentes. Árbitros. En la mayoría de los partidos suelen ser 2 los árbitros que dirigen el encuentro. Jugadores. El entrenador puede cambiar a los jugadores las veces que requiera, aprovechando las interrupciones del juego. Mesa de anotadores.
La mesa de anotadores está integrada por el anotador, el cronometrador, el operador de la regla de los 24 segundos y, si lo hay, el comisario. Desde esta mesa se lleva el control de todas las incidencias del partido. Los puntos, el tiempo, las faltas, los cambios y se elabora el acta del partido. ¿Qué observaste en este reglamento? Bueno, pude observar que las reglas están adaptadas para que sean más fáciles de entender. Inclusive, la forma gráfica ayuda a aclarar el texto. Después de leer este reglamento, profesor, entiendo por qué insiste en que mis amigos y yo debemos conocer las reglas del voleibol. Pienso que las reglas están para normar y educar sobre el juego sano, ¿no? ¡Exacto! Recordemos que los reglamentos norman nuestras conductas e interacciones con los demás, facilitan la convivencia y sirven para evitar conflictos. Claro, no solo en el deporte, sino en todos los ámbitos de nuestra vida social. Pero los reglamentos que rigen la práctica de los diversos deportes contienen normas elaboradas por expertos y especialistas. Como cualquier reglamento, los reglamentos deportivos tienen un carácter legal, pues cuentan con el respaldo de la autoridad o grupo que los ha elaborado, como en este caso la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, CONADE. Profesor, ahora imagino que existe una gran diversidad de deportes y reglas que muchas veces no podemos comprender del todo. Así es, todos los reglamentos buscan regular las formas del juego y muchas veces debemos interpretar correctamente estas reglas. A ver, profesor. Pero eso suena raro, ¿no? ¿Cómo está eso de que debemos interpretar las reglas? Casi siempre, porque en muchas ocasiones no estamos familiarizados con el lenguaje en que están escritas y debemos leerlas, analizarlas y llevarlas a un lenguaje y una situación que nos sean familiares. Piensa que los reglamentos tienen sentidos en función de la actividad que regulan, por lo tanto, están en constante cuestionamiento y revisión. Como en el ejemplo de mi equipo de voleibol, que si tuviéramos a la mano un reglamento y lo consultamos cada vez que nos topamos con una situación que no sabemos si es válida o no, estaríamos interpretando y actualizando en cada partido o casi. Exactamente. Los reglamentos no son textos que existen por sí mismos, sino que justamente para que los deportistas o los aficionados a una actividad puedan acudir a ellos en caso de dudas. Por otro lado, conocer e interpretar correctamente las reglas nos ayudará también a clasificarlas. Como en el reglamento que leímos que agrupaba las reglas de árbitros, de jugadores, de mesa de anotadores y así. Así es, para comprender mejor, vamos a pedirle a nuestras alumnas y alumnos que vean el siguiente video y anoten en su cuaderno qué reglas conocen de este deporte. Vamos. Traten de nomás pasar la bola, Pancho. Digo.
Es muy interesante el trabajo y la coordinación de todos los equipos, profesor. Pero me surgieron varias preguntas. ¿Son las mismas reglas del básquetbol convencional? ¿Cuántos jugadores son por equipo? ¿Qué medidas debe tener la cancha? ¿Cuál es la dinámica del juego? Estas son varias preguntas. Ya veo. No puedo dar respuestas a tus preguntas porque, igual que tú, desconozco las reglas de esta modalidad específica. Cada actividad deportiva tiene sus propios parámetros con los que se desarrolla el juego. ¿Eso quiere decir que debemos resolver nuestras dudas al leer el reglamento? Todo indica que sí. Te propongo que hagamos una primera lectura sobre los requisitos para jugar al básquetbol en silla de ruedas. Pongamos atención en qué aspectos debemos considerar para interpretar la información. Baloncesto en silla de ruedas. Para ser elegible para jugar baloncesto en silla de ruedas, una o un jugador debe tener una discapacidad física permanente en sus extremidades inferiores. Una vez que la o el jugador ha cumplido este requisito, son clasificados. A las y los jugadores se les asigna una puntuación de entre 1.0 y 4.5 de acuerdo con su nivel de función física. Estos puntos se suman luego a los del equipo. Ahora que ya leímos uno de los principios básicos para poder formar un equipo de básquetbol en silla de ruedas, ¿qué aspectos crees debemos considerar para interpretar nuestras reglas? Me parece un poco complicado porque me di cuenta de que no se trata solo de leer. También debemos identificar partes que son muy claras o relacionar la información con algunas referencias. Efectivamente, leer sería nuestro primer paso, pero en nuestros reglamentos hay una selección y una jerarquización en las reglas que los componen. Es decir, no se reduce a revisar lo que dice, sino a tener un criterio sobre lo que las reglas expresan, la forma en que se presentan y el contexto en que se construyen. Profesor, eso suena muy bien, digo lo que usted nos dice, pero creo que a nuestras alumnas y alumnos les haría falta unos ejemplos para comprender mejor cómo realizar esta interpretación. Estoy de acuerdo. ¿Qué te parece si vemos de manera general la clasificación de las reglas oficiales de baloncesto en silla de ruedas del 2021 de la Federación Internacional de Silla de Ruedas? Las reglas generales del baloncesto en silla de ruedas son 1. El juego. 2. Pista y equipamiento. 3. Los equipos. 4. Reglamento de juego. 5. Violaciones. 6. Faltas. 7. Disposiciones generales. 8. Árbitros. Oficiales de mesa. Comisarios. Obligaciones y derechos. ¿Ahora interpretaremos todas esas reglas? Podríamos proponer un reto para interpretar algunas de ellas y así ayudamos a las y los alumnos a comprender mejor nuestro propósito. ¿De qué otra forma podríamos clasificar el contenido de nuestros reglamentos? Imagino que podríamos determinar apartados o secciones, tal vez organizarlos por grupos de importancia. Veamos. Área de competencia. Los participantes. Los árbitros. Competencias, reglas y sanciones. Esta es una forma. Ustedes pueden realizar su propia clasificación en caso de que no haya un reglamento establecido para su actividad deportiva. Vamos a leer el siguiente texto que pertenece al reglamento de baloncesto en silla de ruedas y organicemos las reglas para después clasificarlas en apartados o secciones. Habrá intervalos de juego de 2 minutos entre el primer y segundo cuarto. Primera parte, entre el tercer y cuarto cuarto. Segunda parte, y antes de cada prórroga. Profesor, esta regla no la entiendo muy bien. Me queda claro que existen 4 cuartos, pero no sé cuánto dura cada cuarto. Creo que nos falta un poco de información
y supongo que estarás de acuerdo conmigo en que esta no es una primera regla. Veamos otras reglas. Tal vez nos ayude a resolver tu duda. Habrá un intervalo de juego de 20 minutos antes de la hora programada para el inicio del partido. El partido consta de 4 cuartos de 10 minutos cada uno. Con estas reglas creo que ya podemos interpretar la primera. Aunque puedo notar que están desorganizadas. Interesante observación, pero vayamos por partes para poder comprender. ¿Cómo podríamos interpretar la primera regla que leímos con la información que tenemos? Bueno, pues eso suena muy sencillo, profesor. Es uno de los 2 puntos que revisamos. Dice que cada cuarto dura 10 minutos. Eso significa que nuestro partido tiene un tiempo total de 40 minutos. Vamos revisando con más calma para que nuestras alumnas y alumnos comprendan. Leamos nuevamente la regla para tener mayor claridad. La regla expresa que habrá un periodo de 2 minutos al final del primer cuarto, es decir, de los primeros 10 minutos y al final del tercer cuarto. También, en una de las reglas que revisamos, expresa que se darán 20 minutos de intervalo antes del juego. ¿Para qué crees que se utiliza este periodo de tiempo de 20 minutos? Pienso que los 20 minutos son para el calentamiento, mientras que los 2 minutos son para el descanso y ajustar las estrategias con el entrenador. Claro, además lograste hacer una interpretación de estas reglas, utilizando la comparación e inferencia a partir de lo que se dice en el texto. Cierto, profesor. A partir de lo que mencionan las reglas y las ideas que se expresan, logramos ir comprendiendo e interpretando lo que quieren decir. Ahora solo nos faltaría saber cómo organizarías las reglas que acabamos de revisar y de qué manera las clasificarías. Considero que las reglas organizadas quedarían de la siguiente manera. Número 1. El partido consta de 4 cuartos de 10 minutos cada uno. Número 2. Habrá un intervalo de juego de 20 minutos antes de la hora programada para el inicio del partido. Número 3. Habrá intervalos de juego de 2 minutos entre el primer y segundo cuarto, primera parte, entre el tercer y cuarto cuarto, segunda parte, y antes de cada prórroga. ¿En cuál de los 4 apartados que organizamos para clasificar colocarías estas reglas? Está hablando de la dinámica de los tiempos dentro del juego, entonces va dentro del apartado de competencias, reglas y sanciones, ¿no? Así es. Veo que vamos avanzando de una forma clara con este ejemplo de reglamento de baloncesto en silla de ruedas. Ahora regresemos para interpretar algunas de las reglas. Sí, profesor, porque todavía quedan dudas sobre la forma en que se juega. Ahora veremos más, pero antes, ¿qué te parece si recapitulamos lo que hemos aprendido hasta ahora? Claro que sí, profesor. Me queda claro que hay muchas reglas y que abarcan todo tipo de temas y áreas de actividad, desde la práctica del juego, el espacio requerido y hasta el uniforme. También hablamos de que para utilizarlas correctamente hay que saber interpretarlas de acuerdo con la práctica del deporte o actividad del que se trate. Y que para entender mejor las reglas también es útil clasificarlas según el ámbito del deporte que regulen. Muy bien, veo que has puesto mucha atención. ¿Qué te parece si seguimos con nuestro análisis de las reglas del básquetbol? ¿Podemos hablar sobre la cancha, profesor? He visto que está dividida por varias líneas, pero no sé qué indica cada una. Es una observación muy pertinente, pues cada una de ellas cumple un propósito distinto y tendrá una relevancia en el desarrollo del juego y el puntaje. Veamos qué nos dice al respecto nuestro simpático reglamento. Cancha, balón y tablero. Si el tiro es atrás del medio círculo y es canasta, vale 3 puntos. Si la canasta se hace tirando desde las 3 áreas, la canasta vale 2 puntos. Esta es el área del tiro de castigo. Si se encesta, la canasta vale 1 punto.
La canasta está a 1.20 metros de la línea del fondo y tiene una altura de 3.05 metros. Del aro al tiro libre hay 4.60 metros y del aro a la línea final 1.20 metros. La cancha de baloncesto mide 28 metros de largo por 15 metros de ancho. Alumnas y alumnos, ¿les parecieron claras estas reglas? Sí, además de divertidas, puesto que el gráfico me ayudó a entender de una manera más concreta a qué se referían las medidas y el acomodo del espacio, hasta observé los puestos de los jueces y las canastas. ¿Cómo clasificarías estas reglas? Las medidas de la cancha corresponderían a la sección área de competencia. La banca de jueces a los árbitros. Y las canastas serían del área de competencia. Muy bien. ¿Ah? Oiga, profesor, pero yo he visto partidos de básquetbol en la televisión y, bueno, he observado que de pronto los árbitros van hacia los jugadores y los amonestan, pero no entiendo bien por qué. ¿Podemos hablar de las sanciones? Veo que te ha interesado mucho el tema. Veamos. Falta personal. Cuando un jugador entra en contacto con su oponente y le causa una desventaja, invadiendo el llamado cilindro del jugador. A las 5 faltas personales, el jugador ya no puede seguir en el juego. Falta antideportiva. Son las que ponen en peligro el físico del adversario. Falta técnica. En una falta de un jugador o de un miembro de la banca por un comportamiento impropio en un partido de baloncesto. Por eso, los árbitros siguen con mucha atención a los jugadores para cerciorarse de que no incumplan las reglas. Ya veo, profesor, pero no hemos hablado de lo que puede pasar si empatan. Y no pueden quedar empatados, ¿eh? Esa regla sí la sé. En ese caso, juegan una prórroga de 2 periodos de 3 minutos cada uno de juego efectivo. ¿Y si siguen empatados? Se van a una serie de 5 penaltis. Y antes de que me preguntes qué sucede si después de la serie siguen empatados, entonces lanzan penaltis hasta que uno falle y el otro anote. Gracias, profesor. Ya me queda más claro. ¡Qué bueno! Porque ahora les propongo a ti y a nuestras alumnas y alumnos que realicen un reto. Identifiquemos el tipo de reglas del que se habla en la imagen anterior, así como el tipo de reglas que acabamos de mencionar para el desempate y coloquémoslas en el apartado correspondiente. Como observaron, los reglamentos deportivos suelen tener muchos apartados y subapartados, cada uno referente a un tema específico. Por ende, su estructura es compleja y requiere de una interpretación clara. Por eso es importante leer varias veces este tipo de textos para entender muy bien los parámetros requeridos. Es necesario conocer la disciplina deportiva. Así es, estamos por finalizar nuestra sesión, en la que el aprendizaje esperado fue: explora y escribe reglamentos de diversas actividades deportivas. Y el propósito fue interpretar y clasificar reglas. Recuerden que pueden buscar en su libro de Lengua Materna 2 más información que les ayude a realizar la escritura de su reglamento deportivo, así como consultar los reglamentos deportivos que encontrarán en páginas oficiales como la CONADE. Gracias por compartir con nosotros esta sesión de Lengua Materna 2, en la que hemos compartido sobre esta regla aquí y esta otra allá. Hemos aprendido algo nuevo juntos. ¡Hasta la próxima! Maestro, bastante interesante lo de básquet. No, imagínate la silla de ruedas. No ha de ser más. Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitech.cep.gov.mx.
Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. También te invitamos a que consultes las plataformas nuevaescuelamexicana.cep.gov.mx y tripulantes.cep.gov.mx.